Informamos desde Bruselas, tierra plana, compartiendo el análisis del antiguo orden mundial. Concretamente investigamos en profundidad el origen de la Orden de la Compañía de Jesús, teniendo en cuenta las instrucciones reservadas de los mismos, el origen de la Orden Carmelita, su relación entre ambas, el origen de la religión católica, el papado, el sionismo, la nobleza negra, las órdenes de caballería y el contexto histórico que acompaña a estos acontecimientos. Escuchaba el otro día en un vídeo de Nur para Todos a Iru decir: tenemos que comprender el pasado para entender el futuro. Así es, si conocemos más el antiguo orden mundial, podremos acercarnos al presente y también al futuro, porque la manera de actuar de la élite y del sionismo es siempre la misma. Me vais a permitir que vaya saltando de un dato a otro sin centrarme aparentemente en el tema que quiero desarrollar, aunque todo está relacionado entre sí. Aviso que el contenido de este vídeo podría herir la sensibilidad religiosa de algunos sin pretenderlo. Para hablar de los jesuitas hemos de referirnos en un principio a los templarios, aunque la historia templaria es muy probable que no tenga nada que ver con lo que nos cuenta la oficialidad. Ya hemos descubierto muchas mentiras históricas. Observamos notables coincidencias entre templarios y jesuitas, que nos hacen pensar que ambos son lo mismo, solo que metamorfoseados. De hecho, podemos observar ritos templarios paralelos a ritos católicos romanos, como el de hacer los 3 votos de pobreza, castidad y obediencia. Vemos el lema en latín de los templarios: non nobis domine non nobis, sed nomini tuo da gloriam, lo que significa: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da la gloria. Es un salmo de la Biblia. El lema de los jesuitas es Ad maiorem Dei gloriam, que significa a la mayor gloria de Dios. Podemos observar que este lema de la gloria a Dios o dar gloria a Dios es como un leitmotiv que se repite constantemente en distintos autores cristianos y es uno de los sellos o marca que distingue a la orden jesuítica templaria. En la liturgia católica, después de rezar los salmos, siempre se acaba con la doxología que se llama glorificando al Padre, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y es que los jesuitas, la orden del Temple, no es cualquiera dentro de la Iglesia Católica, sino que es muy posible que sean realmente los inventores de religiones y más. Lo iremos argumentando a lo largo de los audios. La fórmula habitual en los documentos de la legislación eclesiástica llegaba en nombre de la Iglesia y con la frase para un mayor servicio de Dios. Lo que veremos fundadamente más adelante es si realmente quieren significar una gloria al Dios del cielo o tras este culto aparentemente religioso hay un culto al César, al Señor de los señores. Cuando en la Biblia aparece la palabra Señor, ¿se refiere realmente a Dios? ¿O tenemos que hacer una lectura de la Biblia menos espiritual y más literal, narradora de historias encubiertas, una de las primeras narraciones encriptadas, únicamente entendible para una élite conocedora de las verdades históricas? Recomiendo las charlas de Mauro Biglino para más profundización. ¿Qué significa IHS, la insignia de los jesuitas? Se le puede sacar mucha punta a esta insignia. La H es una I mayúscula tumbada, así que son 2 I's y una S. Podría asemejarse a Isis. El IHS original lleva una cruz encima de la H. La Iglesia te dice que significa Jesús, hombre salvador. Jesús, hombre salvador. Otros ven relación con los dioses egipcios Isis, Horus y Set. Otras opiniones le atribuyen el significado de Inoc signo vinces. Con este signo vencerás. Hay muchas cruces templarias que portan este último lema. Nos cuenta el oficialismo que Constantino adoptó esta frase griega, con este signo vencerás, como lema después de su visión de un crismón en el cielo justo antes de la batalla del puente Milvio contra Magencio el 12 de octubre del año 312, batalla que ganará cambiando el rumbo de la historia del Imperio Romano, abandonando la fe pagana y adoptando la fe cristiana. Estas historias son ciertas, a mi entender son verdades a medias. De hecho, podemos afirmar rotundamente que existió Constantino. Podemos creernos ya que el Hijo de Dios vino a la tierra hace 2000 años y ha habido una tradición cristiana desde entonces.
Podemos creernos que existía una Biblia cuando los hechos son los que nos hablan y realmente hasta hace poquísimo no ha sido accesible a todos en lenguas vernáculas. Yo no lo sé. Podríamos decir que este signo IHS fue la insignia del nuevo orden mundial que se estableció en los siglos XVII y XVIII, cuando surgió el invento del cristianismo y del heliocentrismo. Intentaré argumentar todo esto. Continúa el texto diciendo que desde entonces, desde el año 312, la cruz multiplicará su presencia por todo el imperio y posteriormente por todo el mundo hasta nuestros días. El 14 de septiembre celebramos en el calendario litúrgico la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, y en los monasterios comienzan ese día los ayunos hasta la Pascua de Resurrección. El cristianismo resalta mucho la pasión del Señor, la muerte en cruz de Jesús. Ya veremos por qué. La historia del último templario, Jacques de Molay, es muy bonita, pero es muy posible no solo que sea falso el hecho de que desaparecieron los templarios, sino que hasta ese personaje no haya existido jamás. Lo que sí sabemos a ciencia cierta, porque lo vemos, es que este IHS ha quedado omnipresente por toda la geografía, impreso, incluso en dinteles de puertas de poblaciones sencillas. Solo tienes que fijarte. Pero continuando con la gloria de Dios, la Dei Gloriam jesuítica y la relación entre la orden jesuita y los carmelitas, podemos encontrar en el Ritual Carmelitano, prácticamente único libro que llevaban las monjas carmelitas descalzas, las monjas fundadas por la supuesta Teresa de Jesús, al monasterio, el ofrecimiento que deben hacer las religiosas novicias cuando se consagran a Dios. El texto dice así: yo, la hermana X, propongo observar obediencia, castidad y pobreza y profesar a su debido tiempo a mayor gloria de Dios Todopoderoso, de la bienaventurada Virgen María y de toda la corte celestial. Esto es muy cantoso, lo de la gloria de Dios. Los jesuitas no tienen fundaciones de monjas de clausura. ¿Serían acaso las carmelitas descalzas la rama femenina encubierta de los jesuitas? Desde mi punto de vista, las órdenes de caballería que sí existían y existen están falseadas con historias que nos han contado acerca de los templarios y la fundación de órdenes religiosas a través de santos fundadores inventados, y esto lo iremos argumentando. Hay muchas pistas que unen la obra teresiana e ignaciana a las órdenes de caballería. Cuando hablamos de templarios tenemos que dejar de ver al típico caballero montado en un caballo con la espada del siglo XI, XII, XIII. Y cuando hablamos de jesuita tenemos que dejar de ver a un cura con clériman. Cuando hablamos de templarios y jesuitas, lo que más se aproxima a esto es Cambridge Analytica, que nos revelan que desde 2018 nuestros datos personales han sobrepasado en valor al petróleo. Cada persona se ha convertido en un tesoro digital en el mercado de valores. Cuando hablamos de templarios y jesuitas debemos ver a los gobiernos en la sombra, a la CIA, a las agencias espaciales, a proyectos como el NASA Bluebeam, agendas globalistas y demás. Bueno, podrás pensar que esto de Santa Teresa y los santitos de la Iglesia Católica es algo anticuado, obsoleto. Historia, ciencia y religión están metidas en el mismo saco. Han sido inventadas por los mismos. Dato curioso que Santa Teresita del Niño Jesús, una carmelita descalza del siglo XIX francesa, de la que ya hablaremos, acaba de ser inscrita en la lista de aniversarios de la UNESCO para el bienio 2022-2023, junto a otras personalidades cristianas también, como Gregor Mendel, sacerdote agustino y gran científico, considerado uno de los fundadores de la genética moderna, Nicolás Copérnico, sacerdote y astrónomo conocido sobre todo por su teoría sobre el heliocentrismo, que supuso toda una revolución científica. Y el último homenajeado es Nerses Snorali, llamado el Gracioso. El Papa Francisco aclamó la obra de este obispo, poeta, músico y teólogo armenio durante su viaje apostólico a Armenia. Una carmelita descalza ensalzada por la UNESCO junto con Copérnico, con Mendel, pero continuemos. Hay muchas pistas que unen la obra teresiana e ignaciana a las órdenes de caballería. Ya la misma oficialidad nos suelta una pista cuando nos hacen saber del afán de Santa Teresa y San Ignacio de Loyola por leer libros de caballerías.
Una persona muy importante que ayudó a Santa Teresa en la fundación de monasterios sería Fray Pedro de Alcántara. Alcántara hace mención a la Orden de Caballería de Alcántara, que junto con la Orden de Santiago, Calatrava y Montesa son de las más importantes y que continúan en la actualidad. Verás sus cruces en la mayoría de las espadañas de las iglesias. La mayoría de las cruces antiguas no son cruces sencillas, son estas cruces pertenecientes a órdenes de caballería o cruces que incluyen la flor de lis, que también está relacionada con los jesuitas y ya veremos, pero no nos adelantemos. Con el fake religioso en el antiguo orden mundial se añaden a las encomiendas y castillos espadañas o campanarios, como se aprecia claramente en algunos, para hacernos creer que desde antiguo ese edificio se empleaba para el culto religioso, pero al igual que nos han mentido con las iglesias y su formación, también nos han mentido con la utilidad de lo que han llamado castillo. ¿Qué eran realmente estos castillos y estas catedrales? Recomiendo ver el vídeo La historia que no te contaron, sobre todo el inicio, porque nos va a dar claves y pistas para seguir este estudio profundo sobre los jesuitas. Efectivamente, hace 300, 400, 200 años, en una tierra plana y con nubes cargadas de agua en el cielo, las tormentas y los rayos eran muy frecuentes. La élite dominante del momento, órdenes de caballería, nobleza negra, jesuitas, vio el potencial de usar la energía eléctrica del rayo atrayéndolos a través de cúpulas o materiales metálicos que colocaban encima de las torres de grandes edificios. En la Biblia también hay datos ocultos sobre esto, ya iré comentando. Cuando decidieron acabar con todo esto, falsearon esa destrucción con la historia que nos ha contado el oficialismo del desmochamiento de las torres en época de los Reyes Católicos, totalmente falso. El resto del edificio está construido de columnas de piedra con hierro en su interior, que es conductor de la energía. Cátodos, generadores y una red de canales de agua conformaban estas estructuras para la obtención de energía. Edificios fundamentales en las grandes ciudades para obtener energía gratuita. Como dice un amigo mío, ahí no pagaba luz ni el tato. Tuvieron que destruir todo esto. La élite no permite la gratuidad. ¿Tiene esto algo que ver con Rockefeller, JP Morgan o sus antecesores? Por supuesto, no hace tanto tiempo de este cambio, de este antiguo orden mundial basado en un fake a lo religioso, un monolatrismo católico, un culto al sol simbolizado en la persona de Jesús. La orden del Temple o de los pobres compañeros de Cristo. Pobres compañeros de Cristo, cuando son los fundadores de la banca. Yo lo que quiero es que veamos claro que hablar de templarios y de Medici es lo mismo, hablar de templarios y de Borgias es lo mismo, hablar de las órdenes de caballería y de los templarios es lo mismo. La misma oficialidad nos dirá que la organización templaria funcionará a dos niveles, la minoría esotérica, dirigente, y la mayoría exotérica, guerreros y personal auxiliar. Estos serían los jueces corruptos, los políticos corruptos. Cambridge Analytica. Los templarios tuvieron acceso a las enseñanzas de los gnósticos, de los esenios, de las religiones solares siríacas y del culto a la Gran Madre Anatolia. Se relacionaron con los monjes armenios, los cabalistas hebreos, los místicos sufíes. Nos dice la oficialidad que constituían una dualidad religioso-militar, utilizaban simbolismo numérico y se crearon una gnosis particular, esotérica e iniciática. Los templarios serían los grandes desconocidos, los gobernantes ocultos, creadores de grupos reformistas, que luchando por la institución del régimen sinárquico universalista, que debería alcanzar a todo el mundo conocido de su época, el Temple se convirtió en un Estado dentro del Estado y en una Iglesia dentro de la Iglesia, porque los privilegios obtenidos de los poderes constituidos les proporcionaron una autonomía que les permitían escapar de todas las jurisdicciones señoriales o reales e incluso eclesiásticas, puesto que dependían únicamente del papado. Cosa curiosa que los jesuitas, que son la mayor orden masculina católica actual, son los únicos que, además de los votos de obediencia, pobreza y castidad y una formación exhaustiva, añaden un voto especial de obediencia al Papa.
obediencia al papado o son ellos los que crearon el papado y todo el fake religioso. ¿Serían estos la rama religiosa para manipular al pueblo, como también manipularon a través de estas órdenes religiosas dedicadas a la enseñanza, jesuitas entre ellos? No hace tanto tiempo que se formaron las ciudades. Se trajeron a los niños del campo a la ciudad y los adoctrinaron en las escuelas. Está la célebre frase jesuítica: dame al niño hasta que cumpla 7 años y te mostraré al hombre. Hay un reportaje muy bueno que muestra este adoctrinamiento en las escuelas y esta enseñanza jesuítica disciplinar, militar y elitista que se llama Seven Up. Y qué importante es la enseñanza cuando quieres manipular a un pueblo, cuando no se trata de enseñar sino de manipular. Es esta nobleza negra, estas órdenes de caballería, el temple, quien se encargará de manipular a las nuevas generaciones, mostrándonos un mundo totalmente falso, una historia totalmente falsa y una pseudociencia basada en el miedo, al igual que la creación de las religiones, donde se crea la figura del demonio, el pecado, la culpa. Todo esto para detentar una autoridad opresora y esclavizante del pueblo. Ahí está el refrán de la letra con sangre entra, que no hace tanto tiempo se vivía en las escuelas. Cuántos abusos de poder en el colegio, donde había incluso violencia física. Hay muchos tipos de violencia. Este antiguo orden mundial del que estamos hablando no se diferencia en nada del nuevo orden mundial que vivimos ahora, donde se han usado y se usarán medidas opresoras para los niños. Y es que estamos hablando de la orden del temple, vigente y dirigente en la actualidad. Esto en la rama de la enseñanza, pero en la rama religiosa también se vivió una represión expresa a la mujer de la época en forma de monja de clausura, donde ellas libremente, en apariencia, elegían la vida de la clausura por amor a Dios y a Jesucristo. La única finalidad oculta de crear estos monasterios de clausura bajo aspecto religioso sería oprimir a la mujer, impedir que la mujer tuviera hijos, impedir casamientos que harían que la mujer y descendencia heredara riquezas. Si la mujer entra en clausura, en la religión católica evidentemente, donde hay un evangelio que te dice que si dejas padre, madre, herencias, dinero, familia por el reino, recibirás 100 veces más en la vida eterna. El dinero que pudiera poseer la mujer o la viuda rica, como bien señala la monita secreta, sería ofrecido en donación a la Iglesia Católica, por supuesto, y si el confesor era jesuita, a los jesuitas. De alguna manera la clausura sería una esterilización voluntaria, al igual que hoy día podemos ver cómo hay un ataque a la mujer también, a través de muchas formas, entre ellas los pinchazos esterilizantes. También la orden del temple, que sigue actuando a día de hoy, ha conseguido que la propia mujer lidere la reivindicación de acabar con la vida que lleva en su vientre. No hay diferencia ninguna entre una monja de clausura del antiguo orden mundial y la ideología feminista actual que promueve el aborto. Ambos casos son abusos de poder. Vamos a escuchar una poesía de Santa Teresa cantada y recitada para ver cómo se engatusaba a la mujer del antiguo orden mundial para que voluntariamente se acogiera a la clausura. Detrás de este personaje de Teresa de Jesús hemos de ver ya la mano jesuítica, la orden del temple, los cabalistas templarios. Pues que nuestro esposo nos quiere en prisión. La cruz con gran perfección, a la gana de la religión. Si nos alegramos en esta misión.
cambiado un poco cómo se vive en los monasterios de clausura, pero antiguamente era una vida durísima de humillación, de autoritarismo por parte de la priora, de sumisión. Te recomiendo que veas la película Novitiate para que te hagas una idea. Las cartas personales que escribían a familiares o que recibían de ellos eran pasadas siempre por la mano de la priora, no había intimidad. Una vez a la semana estaba el capítulo de culpas, en el que la acusada se tenía que poner en el centro del círculo. Las demás monjas iban diciendo sus faltas sin que la acusada pudiera ni siquiera defenderse. Si cometías alguna falta o infracción en el coro, en los rezos, luego tenías que postrarte en el suelo a la vista de todas. En las constituciones de Santa Teresa primitivas está escrito que había culpas que podrían ser graves, medias, muy graves, y la máxima se condenaba con la cárcel que había en el propio monasterio. Para imitar la pasión de Cristo, pues tenemos que asemejarnos en todo al Maestro. Había unos cilicios, una especie de alambre que se ponía alrededor del muslo para sentir dolor y así asemejarte a Jesús crucificado, para poder resucitar con él, claro, porque sufrió todo lo que sufrió por ti, por tu culpa, para liberarte del pecado. ¿Por qué no vas a sufrir tú por él? Para salvar almas, para sacarlas del purgatorio. Las razones de este autoritarismo las podemos ver claramente en uno de los vídeos de Iru, permíteme. ¿Cómo afirma un hombre su poder sobre otro? Winston pensó un poco y respondió: haciéndolo sufrir. Exactamente, haciéndolo sufrir. No basta con la obediencia. Si no sufre, ¿cómo vas a estar seguro de que obedece tu voluntad y no la suya propia? El poder radica en infligir dolor y humillación. El poder está en la facultad de hacer pedazos los espíritus y volverlos a construir dándoles nuevas formas elegidas por ti. Soy de una opinión: el que te miente diciéndote que la tierra es una bola es un cabrón. El que te miente diciendo que existió cualquier personaje histórico que es falso es un capullo. Pero que se hayan metido en la mística, que se hayan metido en la espiritualidad falseándola, lo considero satánico.